Buenas noches. Pues iniciamos con una triste noticia. Falleció Daniel Schwebel, compañero de este canal. Enviamos una condolencia a su familia. Y empezamos con un tema escabroso, escandaloso, con todo tipo de ramificaciones que podríamos bautizar, dice Lorenzo, los Pinos Gate, porque el día de hoy, lunes, La Silla Rota, una página, un portal de internet, divulgó una grabación ilegal en la cual Josefina Vázquez Mota habla con un colaborador suyo y, entre otras cosas, asegura que es espiada por Alejandra Sota de los Pinos y por Genaro García Luna, el poderosísimo, inamovible secretario de Seguridad Pública. El hecho es bastante grave porque resulta que la candidata del Partido Acción Nacional, en ese momento ella era una de las aspirantes, no la única, había otros en la contienda, es espiada por el presidente de la República de su propio partido. Por tanto, aquí estamos ante dos hechos que simplemente enuncio. Primero, la existencia de un poder fáctico ilegal dentro de un marco formal, que sería el gobierno de la República. Y en segundo lugar, el por qué Josefina Vázquez Mota decidió no opinar. En otras palabras, ¿por qué guarda silencio en lugar de aprovechar esta oportunidad para marcar una línea, una raya frente a Felipe Calderón, el calderonismo y su grupo más cercano? En realidad, ella no hace la denuncia, sino que usa cierto sentido del humor, según la grabación. Está hablando con su colaborador y le dice, por cierto, hay que mandarle una felicitación o un saludo a Sota. Y luego dice, también a Genaro García Luna. Está suponiendo que están siendo grabados. Que, como quejándose de por qué no hacen eso con el Chapo y sí con ella. Pasa, supongo que hay, eso fue nada más una cosa brevísima en una conversación de la precandidata con su equipo. Pero volvamos entonces al punto. Los gobiernos se espían entre ellos mismos, ¿no? Del círculo. Yo no creo que eso sea algo totalmente nuevo. Supongo que es muy común que el servicio de seguridad de un presidente, sea aquí o sea en cualquier otra parte, espíe a sus propios colaboradores. El antiguo secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, se supone que entonces Gobernación era muy importante, que él tenía, entre otras cosas, conocimiento de lo que pasaba en el círculo del presidente, y para eso funcionaba en parte, no nada más para eso. En el FBI, bueno, Hoover se supone que se mantuvo tanto tiempo en la oficina del FBI porque conocía los secretos de toda la élite política, de dentro del gobierno, de fuera del gobierno, de Luther King, a todos les sabía algo, y al saberles haber abierto su closet y ver que tenían ahí, hacía casi imposible que lo movieran, pues hasta que se murió Hoover, ¿no? Entonces estamos en presencia de algo similar aquí. A mí me gustaría hacer alguna pequeña precisión que es una diferencia con algo que expresaba Sergio. Sergio hablaba del gobierno como un poder fáctico. Esto es un poco contradictorio. El gobierno incurre en otro tipo de responsabilidad si se prueba que intervino, que él fue el que intervino e hizo la grabación. Es la utilización del poder con un delito, como es el que se cometió al grabar, para fines políticos propios del poder. Es decir, el poder fáctico es un poder informal, que tiene fuerza, que tiene capacidad de decisión o de influencia en las decisiones, pero el poder formal es un poder que está consagrado y que está hecho o se ha montado para cumplir la ley, para ver que la ley se cumpla.
Pero lo que está haciendo, en caso de que esto sea cierto, es de que sea cierto que el gobierno espió. Aparentemente esto es, porque la referencia que hace Josefina es un saludo como un sarcasmo a Sota, incluso llega a pronunciar una palabra un poquito más altisonante, pinche Sota, dice, ¿no? Como dice nuestro. Y también le manda un saludo, by the way, también a Genaro García Luna, que se supone que la estaba espiando. Pero aquí está incursionando en algo que no es totalmente nuevo. Ya desde que estaba el proceso electoral de 2006, Genaro García Luna operaba para grabar conversaciones con distintos candidatos y distintos personajes y apoyar a Felipe Calderón, que finalmente lo acaba nombrando secretario de Seguridad Pública, que lo sigue siendo hasta hoy. Yo no sé si esta pifia, además de lo de Florence Cassé y el montaje, etcétera, ya va a ser suficiente como para que el presidente prescinda de García Luna. Pero en todo caso, pues este es el punto central de gravedad que planteas, Sergio. Me parece que es muy grave. Aquí el problema de nueva cuenta que se va a enfrentar, que el país va a enfrentar, es el de la impunidad. Felipe Calderón, tratando de presionar a la Suprema Corte, habló de que no puede quedar los crímenes en impunidad. Se refería desde luego a Florence Cassés, asumiendo que es culpable, asumiendo él que es culpable y por lo tanto decir no se vale usar las rendijas de la ley, o sea, como si el debido proceso fuera una rendija o un truco. No se vale usar las rendijas de la ley para que se traduzca en impunidad. Y lo que tendríamos que decir nosotros, de acuerdo, no debería de haber impunidad para los delincuentes cuando se les demuestre debidamente su culpabilidad, pero tampoco para las autoridades que usan el poder para fines políticos o de cualquier otro tipo, que en el caso de Cassés es el montaje, es el violar derechos humanos, el violar la presunción de inocencia, el modificar pruebas, el generar testimonios o inducir testimonios, pues esos son delitos también que tampoco, retomando el propio discurso de Calderón, tampoco deben de quedar en la impunidad, porque entonces se continúa, digamos, con los incentivos para que las autoridades encargadas de impartir justicia incurran en ese tipo de abusos. Y en este caso, bueno, pues también tendría que haber la investigación de un delito que en el Código Penal es grave, la grabación ilícita con cualquier fin, pero sin conocimiento del grabado. Eso de la persona a la que está siendo grabada. Eso o es un sin delito. Autorización de autoridad competente, porque los jueces pueden autorizar. Exacto, sin la autorización o sin orden judicial para ciertos casos. Eso está en el Código Penal como un delito grave. Pero aquí, ¿quién investigaría esto? Suponiendo que se fuera a investigar y penalizar, tomando la propia idea de Calderón de que nada debe quedar en la impunidad. Pues la PGR, es parte del Ejecutivo. Entonces, tanto en la investigación del montaje de García Luna respecto del caso Cassés, como el Ejecutivo es juez y parte. Mientras eso no cambie, pues difícilmente aquellos casos en los cuales el Ejecutivo está incurriendo en abuso de autoridad serán debidamente investigados y debidamente penalizados. Se tiene que hacer una descentralización también de estas facultades, porque de lo contrario, el Ejecutivo es juez y parte y no hay juez que vaya contra sí mismo. Hay otro ángulo al que me referiré citando la encuesta del Universal del día de hoy. Estamos unos días de que empiecen la campaña formalmente. Enrique Peña Nieto se mantiene bien sólido, arriba del 50%. Andrés Manuel López Obrador sube medio punto y llega a 20%. Y Josefina Vázquez cae 2,5 puntos baja, de acuerdo a esta encuesta. Esto querría decir, o podría ser interpretado como que Josefina está llegando al tope que le da su pertenencia al panismo y que para subir necesita convencer al electorado independiente. Y es aquí donde se le presenta una contradicción, porque por un lado se declara orgullosamente panista, pero el PAN es un partido que está siendo visto de manera negativa por un porcentaje muy alto de la población. En consecuencia, parecería seguir de manera lógica que si quiere subir tiene que resolver el lastre que le representa el PAN y en particular Fox y Calderón. Pero no pareciera estar dispuesto a romper abiertamente con Calderón,
posiblemente porque aun cuando la haya espiado, está contando con él, con el aparato federal para su próxima campaña. En todo caso, esta grabación lo que muestra es que Josefina está atrapada en medio de los poderes fácticos y que ella, al menos el día de hoy, no ha utilizado ese caso para romper o para marcar una raya que le permita independizarse y decir: soy una candidata independiente del PAN, de Calderón, ligada a ellos, pero independiente. ¿Se puede agregar todavía algo? Sí, por supuesto. Yo recuerdo que hubo una ruptura que fue trágica y terrible, que terminó en un asesinato, que fue la ruptura de la que se habla entre el presidente Salinas y el candidato Luis Donaldo Colosio. Esta puede ser una ruptura que lleve entre el presidente y la candidata de su partido a alguna cosa terrible. Yo espero que no sea así y que aquella recordación sirva para eliminar o hacer a un lado estas suspicacias y sospechosismos. Pero sí, en el antiguo régimen, en el PRI, era casi obligado, se sabía, era parte de la regla del juego. Una vez que el presidente nombra, que su dedo señala quién va a sucederle, el que le sucedía de una manera a veces muy cortés, pero todos se iban... Pero hasta que tomaba posesión, no antes. ¿Sí? Empezaba a tener... La ruptura con los emisarios del pasado. Empezaba a tener su distancia respecto del presidente saliente. Posiblemente en el caso de Colosio se magnifica esta ruptura porque lo asesinaron, pero nadie puede decir que lo asesinaron por haber hecho la ruptura en el discurso de la celebración del aniversario del PRI. Pero es necesario, Felipe Calderón en realidad rompió con Fox mucho antes. ¿Estamos esperando el momento en que Josefina lo haga? Aunque hay una variable ahí o dos variables que podían determinar qué tanto tendrías que deslindarte del presidente en turno, es decir, de tu antecesor. Una es si le fue relativamente bien o mal. Hay que recordar que Colosio, su primer lema de campaña era más bien exaltando, decir, vamos por más progreso o vamos por mejores éxitos. Tuvo que cambiarlo después cuando surgió el movimiento zapatista. Pero primero era como montado en lo que supuestamente era un buen sexenio. Ese es un punto. Aquí obviamente no le ha ido muy bien a Calderón ni al gobierno de Fox en conjunto esos 12 años, lo cual implicaría deslindarse de esos gobiernos, aunque ella misma formó parte de esos dos gobiernos, pero tendría que deslindarse y decir, pues no, yo voy por otro lado, porque si no, no va a tener posibilidades de crecimiento. Y la otra es, que lo detectaba muy bien Jorge Castañeda en su libro de la herencia, es la ruptura es menos grave o menos frontal si era el candidato que quería el presidente en turno, que incluso con el PRI no siempre era el candidato que tú querías. A veces se te caía la baraja y tenías que conformarte con alguien más, como le pasó claramente también a Salinas con Zedillo, y eso provocó una ruptura durísima entre ellos dos después también. Bueno, Calderón no era el candidato de Fox, lo cual también se ha traducido en diferencias muy fuertes hasta ahora. Y Josefina no era la candidata de Calderón. Con mayor razón tiene entonces también que deslindarse. Cordero era el candidato de Calderón. Y ahí quizá entonces la ruptura, que de hecho Cordero decía, yo soy la continuidad. Todo lo que ha hecho Calderón yo lo voy a continuar. No tendría por qué deslindarse entonces, pero Josefina sí. Entonces, esos dos elementos son los que determinarían que Josefina sí tendría que hacer un deslinde muy claro respecto de Calderón. Hay una famosa tarjetita blanca, una pequeñita, que Raúl Salinas de Gortari escribió a Luis Donaldo Colosio y le decía: Luis Donaldo, no te equivoques, las puertas de los pinos se abren desde dentro. Aquí la pregunta queda en el aire: ¿qué va a hacer Josefina en su relación con Felipe Calderón? Nos tenemos que ir, regresamos. Vamos a analizar ahora algunos de los significados que tiene, según las ópticas de mis compañeros, la presencia de Benedicto XVI en México, que ha sido breve, que para algunos no ha tenido los resultados que se esperaban, como el de recibir a las víctimas de la pederastia y otros, que tuvo una recepción amorosísima de muchísimos mexicanos que en el Bajío acudieron a rendirle pleitesía y
que tuvo algunas cuestiones interesantes, pero será esta, y que tuvo una misa, tal vez el acto político más significativo es la celebración de una misa a la que acudieron los 4 candidatos presidenciales y un expresidente que fue a darle la mano, a ofrecerle su mano franca a Andrés Manuel López Obrador, después de haber sido el principal operador del desafuero. Y López Obrador confirmó su cristianismo, su solidaridad y sus decisiones de republicano amoroso cuando le dio la mano y dijo no se la podía dejar tendida. Bueno, en esto del Papa yo creo que sería interesante hacerlo a 2 niveles. El del creyente normal, que sería siempre, sea el Papa que sea, bien el Papa, pues se ha de mostrar entusiasmado independientemente de si es Benedicto XVI o si es cualquiera de los anteriores. El punto está entre las élites, yo creo que es donde el cuestionamiento ahora se hace de una manera más clara. Creyentes como Javier Sicilia deciden ir antes al Vaticano y poner una raya ahí diciendo, usted, Papa, o tú, como le llamó, ¿no? Le dijo somos cristianos, tú y yo, hablándole ya, ahí sí, de al tú por tú, le dice que tiene que hacer referencia a las víctimas, pero a las víctimas de la guerra contra el crimen organizado que ha organizado Felipe Calderón. La otra era las víctimas de los curas, en particular de Maciel, contra los niños, bueno, y no tan niños, con todo mundo. En este campo, a mi juicio, hubiera ganado mucho si coopta el tema, lo introduce y él se va en la punta de la ola. Desde aquí y en este país de Maciel, hago una denuncia en contra de este tipo de prácticas. Pero al no hacerlo, y sin embargo algunos medios, estar teniendo como trasfondo este hecho, le deslucieron. Creo que hubiera sido mejor para él, supongo, para el Vaticano, haberse hecho de una necesidad, una virtud. El tema iba a estar allí, bueno, pues haberlo tomado y lanzado como propio. ¿No lo hizo? Y lo curioso es que sí lo hizo, por ejemplo, en Irlanda, muy recientemente, donde también ha habido una gran cantidad de casos de pederastia. Pero, ¿por qué no en México, donde también ha habido muchos casos de pederastia, donde ha habido denuncias, donde ha habido mucho, desde luego, mucha escándalo en la opinión pública desde hace varios años en relación con ese tema? Y oí por ahí en estos días algún representante de la jerarquía católica diciendo, bueno, pues es que no se pueden tocar todos los temas en todos los países, ¿no? En cada país depende un poco el tema. Pues sí, pero aquí sí fue algo importante y Maciel, que representó todo un caso, pues es de aquí. Y desde luego el no haberlo tocado desluce, porque entonces vienen las cosas decir, pues hubo un cubrimiento y Juan Pablo II como que protegió de alguna manera a Maciel y está en discusión si sabía o no sabía hasta dónde llegaban los delitos de Maciel y algunos dicen que sí, pero en fin, pero era un caso desde luego aquí en México en relación con la Iglesia Católica y prefirió ignorarlo, no recibió algunas de las víctimas directas de la pederastia y directamente de Maciel. Y coincido con Lorenzo en que la recepción de este Papa y de Juan Pablo II tiene que ver con la investidura, más que con el hombre. Podría venir el Papa Borgia, que sería recibido de la misma manera, porque en general los feligreses no están tan atentos a ver cuáles son sus posturas, qué ha dicho sobre tales temas, cuál ha sido su desempeño anterior en relación con lo de la pederastia o el conservadurismo, o si es un Papa liberal. Eso como que no importa, importa simplemente la investidura y punto. Qué buen punto, porque independientemente de lo que uno pueda pensar de la visita, creo que nos permite vernos como país. Y en ese sentido, tienes razón o tienen razón ahora que hablan de que es la adoración de la jerarquía. Recuerdo, por ejemplo, cuando viene John F. Kennedy y va a la Basílica de Guadalupe,
la ola de simpatías que se despiertan por el presidente de Estados Unidos por el hecho de que se acerca a una de las imágenes de la nacionalidad. Es decir, nuestro país, nuestra sociedad sigue siendo profundamente respetuosa de las jerarquías. Y desde esa perspectiva, uno se pregunta cómo, o el viaje, la visita sirve para observar a las jerarquías. Y ahí se expresaron diferentes jerarquías. La homogeneidad de la cobertura televisiva es notable. Lo masivo de la presencia. Después, el gasto dispendioso que se lanza la República y el gobierno y el sector privado para demostrar a un México unido en torno al Papa, en torno a las jerarquías. Y al mismo tiempo esa jerarquía, y tú lo mencionabas, que le impone al Papa la decisión de no ver a las víctimas de la pederastía. Es decir, vamos, porque uno no lo puede explicar de otra manera, dado que ya lo hizo en Malta, en Australia, en fin, en varios países ya. En Irlanda. En Irlanda y en México no. Por tanto, esto tiene que ver en la negociación, en lo que pasa aquí, no necesariamente en lo que está haciendo el Papa. Es decir, seguimos siendo, en pocas palabras, seguimos teniendo una jerarquía profundamente tradicional, conservadora, y son unos cuantos los que disienten y los que llaman la atención sobre este hecho que, según el New York Times del día de hoy, ensombrece la visita del Papa, el no haber tratado el tema de violación de niños. Yo creo que estas reflexiones que hacen nos tienen que llevar o nos pueden llevar a la reflexión de lo que es la Iglesia jerárquica, como han estado refiriendo, las jerarquías a las que te referías, Sergio, y también José Antonio, de la Iglesia carismática, que es a la que se refiere Sicilia en la mención de Lorenzo. La Iglesia carismática es la de todos sus integrantes, las que pueden hablar a tú por tú, las que tienen la igualdad completa, uno vis a vis el otro, la igualdad tú por tú, que preferías, Lorenzo. La Iglesia carismática es una que se expresó en recepción pues de gran afecto al Papa como figura, pero la Iglesia jerárquica lo que hizo fue frenar una serie de manifestaciones que se pudieron haber hecho de parte del Papa en relación con algunos de los problemas principales que la Iglesia tiene en nuestro país que visitaba y que son de lo más lacerantes para todo el mundo, pero para la Iglesia carismática, que es la mayoría de los integrantes del pueblo de México, al menos por el censo, más del 80% de los mexicanos son católicos. De tal manera que alguna explicación habría que darle a esa Iglesia, a ese cuerpo de Cristo, como está definido, ¿verdad? Y no solo dar satisfacción a la Iglesia jerárquica, que ha operado como cobertura, como encubrimiento, como velamen de todos estos delitos que han cometido diversos curas, cambiándolos de adscripción, evitando que tengan algún tipo de responsabilidad. Y esto parece ser pues de lo más duro, de lo más grave. Ahora vamos a tener la presencia del Papa en Cuba, a ver ahí qué pasa, a ver si sigue hablando contra el marxismo y contra Fidel, ¿no? Francisco José, tú que yo me declaro ignorante en relación a estos temas de la Iglesia, pero ¿crees que sea cierto o sea posible lo que dice Sergio, que se le impone al Papa? ¿No se supone que el Papa es el que le impone al resto de la Iglesia, en particular a los curas, cuáles son los puntos importantes durante su reinado? Aquí Sergio dice, ellos le impusieron al Papa el que no hablara del caso de Maciel, que es un caso monstruoso a nivel mundial, porque es el creador de una orden, es el que corrompe todo el proceso que se supone que la Iglesia considera sagrado, y es esta jerarquía mexicana la que le dice al Papa que no trate esos asuntos. ¿Tú crees que eso sea posible o es el Papa el que lo decidió?
¿Quieres que responda? Yo creo que lo que pasa es que estamos hablando de la iglesia jerárquica. Y en la iglesia jerárquica, las jerarquías son de un cierto tipo, pero en cada lugar, en cada obispado y en cada arzobispado, la autoridad máxima es el obispo y el arzobispo, y el otro es el obispo de Roma, que tiene una jerarquía importante en materia de definición de la fe, que no se puede equivocar, etcétera. Pero en otras cosas, la jerarquía de cada lugar es la que tiene prioridad, según mi interpretación, desde la perspectiva de la iglesia jerárquica. Esta es la interpretación. Puede ser, y efectivamente entonces aquí la jerarquía mexicana no quiere que se hable de eso, no solo por Maciel. Hay que recordar que hubo también una acusación muy fuerte contra Norberto Rivera de encubrimiento, pero fue en Estados Unidos esa acusación, porque también aquí pues hay que reconocerlo, que los gobiernos mexicanos, y en particular estos dos últimos, pero desde antes también, han extendido un manto de impunidad a la jerarquía católica. Aquí la jerarquía católica es también un poder fáctico que tiene acuerdos de impunidad con el gobierno. Entonces las acusaciones vienen de afuera normalmente también, y las de adentro pues no se les hace caso, por la vía civil, digamos, de que tendría que atender estos asuntos. Entonces la Iglesia encubre, las altas jerarquías encubren delitos de pederastia y el gobierno o los gobiernos mexicanos se hacen de la vista gorda. ¿Puedo decir algo? Todavía tenemos unos minutos. Un minuto. Un minuto. Adelanto otra hipótesis, además de que, por cierto, las fronteras de una diócesis son muchísimo más férreas que las de un estado. Es decir, un obispo es más poderoso en su diócesis que un gobernador en su estado. Es parte de las jerarquías. Además, estamos hablando de la jerarquía del país con el mayor número de católicos, del país de habla hispana con el mayor número de católicos. Por tanto, el peso que tiene México es enorme. Y finalmente, el Papa Benedicto XVI está muy debilitado políticamente. Está perdiendo el control, según noticias que llegan de Roma, está perdiendo el control sobre el aparato, la estructura vaticana. Tema fascinante que seguiremos ahora que el Papa visita Cuba, pero hemos terminado. Nos vamos a un siguiente bloque, no nos abandone. Bueno, y los tres partidos más importantes fallaron en cumplir la cuota que por ley se establece para darle un 40% de las candidaturas para cargos de elección popular, en este caso básicamente el Congreso, a las mujeres. Y los tres partidos, bueno, pues no cumplieron con esa cuota del 40%. También en algunos casos hay partidos que tienen una cuota superior a nivel interno, 50%. Pero la ley en general dice 40% para todos los partidos. Y las autoridades electorales, tanto el IFE como el tribunal en su momento dijeron, pues saben que están incumpliendo y lo tienen que reponer. Y si además no lo reponen en cierto tiempo, entonces se les puede anular. Eso es lo que dijo el IFE. Se le puede anular para cumplir una sentencia del tribunal a su vez. Se le pueden anular algunas de las candidaturas en donde se presentan varones para que el porcentaje ajuste automáticamente al 40% y de esa manera se cumpla la ley. Es algo muy curioso. Pero entonces tienen un cierto tiempo para cambiar las candidaturas y poner a las mujeres en 40%, porque los partidos dijeron... En un plazo perentorio de 48 horas. De 48 horas. Los partidos dijeron, no, es que no tenemos suficientes mujeres, algo muy extraño. Y por eso preguntamos si no es una forma de evadir la ley de nueva cuenta, nada más que ahora ajustándose a los nuevos cambios que ha habido, a las nuevas resoluciones, para de nuevo otra vez hacer las Juanitas, pues a final de cuentas es favorecer. Lo de las Juanitas era favorecer a los varones en la representación en el Congreso. Y pareciera que los partidos están dándole vueltas nuevamente a la ley para que las mujeres no tengan esta representación que marca la ley del 40%. Porque dicen, no tenemos suficientes mujeres. ¿De veras no hay suficientes mujeres para que cubran esa cuota en las candidaturas para el Congreso? De verdad, no tienen las mujeres merecedoras de un cargo de elección popular en esa proporción. ¿Desde cuándo viene esta lucha? En el origen de la ciudadanía, está ahí en la Grecia clásica, las mujeres no se les tomaba en cuenta como ciudadanas, y a otros, a los esclavos, etcétera, pero era fuera, eso no había ni de qué preocuparse. Cuando llega la democracia moderna, que es después de la Ilustración, que se supone que ya es la Ilustración, tampoco. Se pone como ciudadanos a los mayores de edad y se ponen ciertas objeciones
que si en algunos casos que tenían Alfabetos, propiedad o no tenían rentistas. propiedad, pero a las mujeres no, de nueva cuenta. En el caso de México, el primer intento serio de ponerlas ya a nivel de ciudadanos iguales, hombres y mujeres, es el cardenismo y se detiene. En el último momento no se echa a andar eso que ya estaba. Luego Ruiz Cortines, es pueden votar a nivel Local, en Yucatán votaron. En 1940 22 votaron. y en Yucatán. 47 En también otros estados. para elecciones municipales. Entonces ya ahí van subiendo, pero no del todo. Y es hasta Ruiz Cortines cuando se da la igualdad. Entonces la lucha viene realmente de muy atrás y todavía no llegamos a tener esa igualdad. Creo que después de esto va a estar muy difícil que se vuelva a repetir eso de que no tenemos suficientes personajes capaces de ocupar el lugar que las mujeres deben de ocupar. En realidad, no se da la igualdad, sino se da la capacidad para votar. Pero es una capacidad que se otorga legalmente y que va a ser cohibida de muchas maneras, todavía en 53. Hay momentos y regiones en donde hay un avance grande, por ejemplo, en Yucatán, el socialismo de Carrillo Puerto, su hermana, el general Alvarado, que es sinaloense, pero que gobierna Yucatán, ha impulsado todo un movimiento feminista, 2 congresos feministas que tienen un gran peso y que hacen que la ley local, la constitución local y la ley permitan el voto de las mujeres en Yucatán. Pero después viene una marcha atrás y a nivel nacional solo ocurre durante el gobierno de Ruiz Cortines que se acepta el derecho al voto de las mujeres, ¿no? Ahora, en este punto, tal vez vale la pena comentar que esta reivindicación, que es la de las cuotas, es una reivindicación que está pujando contra la cultura patriarcal de una cierta manera. Esta cultura patriarcal que viene de muy atrás, como tú decías, en Roma, de acuerdo con el derecho romano, las mujeres ocupaban el lugar de los hijos menores, quasi loco filiae, y tenían que hacer todo lo que el padre ordenara o podían hacer lo que el padre autorizara. Esta es una cosa que se mantiene, esto es lo que está detrás del espíritu de las Juanitas, ¿verdad? Usted va allí como fachada, pero después se me baja y punto, ¿no? Son versiones de fachada, veladas para hacer aparentar una igualdad. Ahora, aquí ni siquiera es igualdad plena, no es 50-50 como en muchos países. Aquí pasamos de 30 a 40 y lo del 40 no se está cumpliendo. Se están buscando formas de nuestra cultura política, que sigue siendo dominantemente machista, dominantemente patriarcal, en donde además no hay un número suficiente de mujeres porque no han tenido el mismo acceso a la educación, a la cultura, a la riqueza y mucho menos al poder. De tal manera que esto lo que estamos viendo es espejito, espejito, qué fea cara me estás poniendo, porque la sociedad mexicana es desigual por sí y desigual en relación con las mujeres en cuanto a que no hay salario igual para trabajo igual, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Y ahora lo vemos en una expresión política que exhibe esta cultura del patriarcalismo que se impone de una manera u otra. 3 comentarios sobre el significado, sobre lo que representa este hecho. Primero, la costumbre tan común en los políticos mexicanos, en los partidos políticos, de dejar hasta el último decisiones garantistas, es decir, garantizar derechos. Eso queda hasta el final. Y, segundo lugar, el menosprecio implícito de los partidos hacia la legalidad, porque presentan sus listas suponiendo que de alguna forma a ver cómo le hacemos para que pasen, y entonces empiezan a sacar argumentos un tanto risibles. Tú mencionaste algunos de que no hay suficientes mujeres. Bueno, mujeres como ellos quieren, que sean sumisas, que sean respetuosas, que estén obedientes, pues no. Pero el país está lleno de mujeres, y de hombres también, pero de mujeres, de cuadros femeninos extraordinariamente capaces. Y finalmente, y esto lo digo con un halo de esperanza, me parecería que sería otro indicio de que el Instituto Federal Electoral
está haciendo lo posible por adquirir una estatura que había perdido. Porque no solo en el trato con las televisoras, sino ahora con los partidos, están cumpliendo con su tarea de decir, no cumples con la ley, pues te tumbo. Vamos a ver si te tumbo a Emilio Gamboa. Imagínense que tumbaran a Emilio Gamboa y a, no sé, algunos de los... A Cordero. A Ernesto Cordero para poner una mujer. No lo van a hacer. Pero en todo caso es una señal de que ellos son los árbitros, que es lo que uno espera de un organismo autónomo que aplique la ley. Vamos a ver en qué termina. Faltan 24 horas para que las 48 sepamos... son lunes y martes. Lunes y martes. Esta disposición fue hecha el sábado. Entonces, y corre para en días horas hábiles. Sí, Así a eso es. me refiero. Sería Sí, a muy bien. final del mañana martes, cuando sepamos Si en lo qué pudieron termina hacer, ¿no? ¿qué será? Vodevil. Desencuentro. Yo me imagino que los partidos sí van a hacer los cambios que les están exigiendo, no se van a arriesgar a que les quiten, quizá por azar, algunos candidatos hombres y que fuera alguno de sus más importantes, ¿no? No estaría mal que pasara eso, pero no creo que los partidos lo vayan a dejar, por lo tanto yo creo que sí van a cumplir. Pero al final de cuentas, recordemos que de todas maneras es 40% de candidaturas, ya después sobre la base de las elecciones, porque México no es un país que tenga 40% de representación femenina. Estamos muy por debajo de eso, por supuesto. En parte por lo que ocurrió con las Juanitas, es decir, las que ya habían ganado mujeres las quitan para ser reemplazadas por hombres. Eso ya no puede ocurrir por los ajustes que se hicieron a la ley. Pero en realidad los países que mayor representación femenina, y en ninguno que yo recuerde es del 50%, pero se acercan al 40%, son los países escandinavos. Pero bueno, el hecho de que hubiera un 40% de candidaturas femeninas ya abre la posibilidad de que haya una mayor igualdad. Pero creo que en esta última legislatura fue de todas maneras bastante baja, incluso más baja que en otras ocasiones. Pero, en fin, el chiste sería que se fuera acercando por lo menos al 40%, porque además las mujeres representan un poco más del 50% del electorado, ¿no? Hay que recordar eso. Quiere decir, José Antonio, que en estas 24 horas que quedan van a tener los partidos que quitar a alguien. Van a tener una más de las pugnas internas. Desde luego que no van a quitar a los importantes, pero van a cortar por lo más delgado. Van a tener que quitar a alguien que ya sentía que tenía la candidatura asegurada y lo van a echar para afuera. La tensión que ya existe va a seguir entonces. Sí, sí. Yo nada más quería confirmar que hay algunos países que marcan la obligación del 50% de las candidaturas, que resulta, no ha resultado el 50% de los triunfos. Pero, por ejemplo, Costa Rica tiene 50-50 y hay otros países que tienen como candidaturas. Esto es lo que llaman ¿cómo se llama? Positiva o negativa, no sé, que ponen escalones para que la desigualdad se vaya superando, forzando un poco con las cuotas, que haya un poco más de igualdad o que haya una equidad un poco mayor. Se me ocurría, en el Colegio de México somos alrededor de 300 profesores y me parece que hay más del 50% de mujeres. Puede ser, o estamos muy cerca de la equidad y empecé a hacer una rápida relación y creo que allí habría unas 15, 20 candidatas de extraordinario nivel. Para cualquier partido. Para cualquier partido. No voy a dar los nombres porque van a pensar que quiero que se vayan del colegio, lo cual no es el caso. Pero es ridículo, es grotesco que digan que no hay cuadros. No se han puesto a buscarlos porque la UNAM, el Politécnico, la UAM, en fin, la Autónoma de la Ciudad de México y las universidades son un vivero de cuadros. Pero yo creo que ni siquiera tendrían que ir afuera con personas que no pertenecen a esos partidos. Dentro de los partidos, por supuesto, que hay mujeres suficientes para ello. Pero bueno, nos vemos en unos minutos al último segmento. Pues bien, en una edición del New York Times de hace 1 o 2 días, salía como posibilidad que en El Salvador, una sociedad muy violenta a raíz de su guerra civil, violenta a raíz de que allí se libró una parte de la Guerra Fría. Esa Guerra Fría que no tocó ni a la URSS ni a Estados Unidos, pero que como ha causado sufrimientos en las márgenes del sistema. Bueno, en Salvador se hizo una guerra brutal.
Y luego, como consecuencia en parte de esta guerra, viene la existencia de unos grupos delincuenciales, las maras, la Mara Salvatrucha, que vaya que sí tiene fama de dura. Correcto. Y en el New York Times se dice, ha disminuido la violencia de una manera muy drástica y notoria. Bueno, una posibilidad es que haya habido un acuerdo entre los jefes del crimen organizado y el Estado, y que ha bajado el número de muertes diarias. Ahorita no me hagan mucho caso de las cifras, era como de 14 muertes diarias por asesinato a 4 o 5, más de la mitad. La posibilidad es que haya un acuerdo secreto entre el Estado para darles mejores condiciones a los capos que están presos, a cambio de que ellos controlen a la fuerza que está en el exterior y la obliguen a no asesinar. No es la mejor manera, desde luego, de disminuir la violencia, pero aquí hay un tema, no estoy proponiendo que eso sea la solución en el caso mexicano, pero es un tema que hemos estado más o menos dándole vueltas, a veces soslayándolo, a veces no, entre el arreglo entre el crimen organizado y el Estado. Hace no mucho tiempo, un antiguo gobernador del Estado de Nuevo León nos dijo que en realidad en su época sí había ese acuerdo. Luego el PRI lo ha negado y ha ido hasta Estados Unidos, los representantes del PRI, a decir, no, eso nunca, no fue. Pero ¿sería posible que ese haya sido uno de las razones por las cuales se mantuvo durante tanto tiempo baja la tasa de homicidios relacionada con el crimen organizado en México? Yo tiendo a pensar que esto hay que ponerlo junto, esta decisión, suponiendo que la hubiera habido, esta negociación entre crimen organizado y jerarquía que sea gubernamental. Me quedé en el tema pasado, perdón, hubiera habido este pacto. Esto hay que ponerlo junto con declaraciones del presidente de Guatemala, que ha dicho que hay que legalizar la marihuana, específicamente, y también con lo que han hecho expresidentes que, teniendo diferencias entre ellos de varios tipos en el terreno económico, político y social, como son Ernesto Zedillo, Fernando Enrique Cardoso y el mismo Vicente Fox, que están impulsando la legalización de la marihuana para empezar. Hay que ponerlo junto con esto. No digo que sean iguales, pero es una tendencia a llegar a un cierto tipo de negociación. Una, por la vía de la ley, diciendo es legal el consumo de marihuana y con lo que se reciba de esto hay que pagar impuestos, se van a usar los recursos y no se va a tener una ganancia tan descomunal como la que tiene el crimen organizado, con lo cual se desalienta. Junto con esto, algún tipo de negociación basándose en cosas más o menos aceptables. No los liberarían, pero los pondrían en prisiones de menos vigilancia o menos exigentes, etcétera, a los capos. Y algún tipo de negociación que no es la liberación absoluta o su excarcelación, sino darles un tratamiento humano un poco mayor a ellos y a sus familias, porque el Estado tiene posibilidades de atacar para perseguir financieramente las ganancias. Es decir, algún tipo de negociación que no sea declararlos inocentes, pero que tampoco sea darles un trato terriblemente draconiano en las decisiones gubernamentales. Pues creo que se acercan, faltan unos cuantos meses para que empiece una reevaluación en serio de la guerra contra el narcotráfico en México. Y es muy probable que de la dureza y rigidez intransigente que ha caracterizado a Felipe Calderón, que de ninguna manera quiere hablar de otras opciones que no sea la suya, en los flancos de México están surgiendo en la práctica iniciativas como la de El Salvador, la de Guatemala que mencionaron, o las decisiones de varios estados, 15 estados cuando menos, de autorizar la venta medicinal de marihuana en Estados Unidos. En otras palabras, por la vía de los hechos, los gobiernos de los flancos mexicanos ya están tomando medidas para negociar
y enfrentar y aceptar que existe un problema real que no puede remediarse solamente por vía de la violencia. En ese sentido, la semana pasada, Felipe Calderón anunció que antes de irse se inaugurarán 16 prisiones de ultra, maxi, super seguridad. Son diferentes niveles. En una de ellas van a estar 23 horas encerrados en celdas individuales, vigilados todo el tiempo. No estoy diciendo que no sea una manera de tratarlo, pero esa dureza tal vez va a ser necesario contraponerla y observar cuidadosamente lo que está pasando fuera de nuestras fronteras en el tema de la violencia ligada al narcotráfico y al crimen organizado, porque en El Salvador me parece que era una decisión tal vez inevitable por los niveles de violencia. Pues sí, lo que pasa es que este gobierno ha satanizado o descalificado, digamos, cualquier otra opción. La propia legalización dice, pues no es solución radical. Pues efectivamente, es que el problema no tiene solución radical, porque incluso cuando puedes reducir, como en el caso del alcohol o el tabaco, la violencia asociada a la venta de esas drogas, porque son drogas, pues tienes el problema del consumo, pues sí, ese lo vas a tener, y de adicciones y de enfermedades asociadas a esa adicción. Pues entonces hay que enfrentarlo de otra manera, como con el alcohol y el tabaco. Entonces, solución no tiene este problema. Lo que sí tiene, que es lo que se tiene que discutir y están discutiendo en otros países y nos están rebasando en ese sentido, es, sí, pero de las opciones que tenemos hay unas menos dañinas que otras. O que abaten más. Se ha satanizado, digamos, también la negociación. Entonces, aquí hablar es anatema de la negociación con los narcos de cualquier tipo. Aquí no se negocia de ningún tipo, no se llega a ningún acuerdo de ningún tipo, cuando en realidad en otros países precisamente se reduce la violencia porque hay algún tipo de acuerdos. Desde luego, si quien crea que en los países de mayor consumo, Estados Unidos, Europa, No hay acuerdo. Australia, no hay algún tipo de acuerdo con las bandas, con los que manejan, con el tráfico, con los comerciantes. Pues verdaderamente es una ingenuidad impresionante. Por supuesto que hay algún tipo de acuerdo para reducir precisamente los niveles de violencia asociados con esta actividad ilegal todavía, salvo en los estados donde ya la marihuana empieza a legalizarse poco a poco, porque el criterio es cómo le hacemos menos costoso a la sociedad este problema. Si abordas solamente, es decir, a partir del consumo, pues desde luego ya quitaste el costo asociado con la violencia, con la violación a derechos humanos que implica también el combate frontal contra los capos. En fin, puedes reducir el costo para la sociedad al grado en el cual esa sería la aspiración, como sucedió con el alcohol y el tabaco, quienes asuman el costo de eso sea el propio consumidor, no el resto de la sociedad, porque aquí con un nivel de consumo, lo hemos dicho varias veces, muy reducido en términos de las drogas ilegales, quien está pagando el costo de todo este asunto es la sociedad en general, al ver debilitado al Estado, al Ejército, la gran corrupción que hay en relación con esto, la violencia que se desborda y que empieza a afectar a ciudadanos que no tienen nada que ver con esto, pues es un costo inaceptable. Ahora bien, supongamos, es que no tiene salida esto, no hay salida clara. Si hay un acuerdo y todo mundo nos dice, cualquier policía tiene acuerdos con criminales. El acuerdo es que, bueno, te perdono ciertos crímenes pequeñitos si tú me informas. Y ahí hay esa irregular, no legal, pero que realmente se da y funciona. Pero todo acuerdo, en el caso de El Salvador, el acuerdo es secreto. Bueno, ya ni tan secreto. Ahora, van a negarlo. Van a decir, no existe ese acuerdo. Entonces, ¿por qué cambiaron ustedes a los jefes de bandas de un tipo de prisión a otro? Pues por humanismo. Pero el punto es que tiene que ser secreto, porque ningún Estado puede aceptar que hay un acuerdo con criminales. Y sin embargo, sabemos que en prácticamente todos los estados, a diferentes niveles, hay acuerdos con criminales. No hay salida. Las dos cosas están mal, pero como dice José Antonio, ¿cuál es la que le representa menos costo a la sociedad? Y alguien también puede decir, el acuerdo con los criminales representa un costo a la larga.
es el debilitamiento de la justicia, etcétera. Yo no sé cómo. Sí puedo, creo que sí sabemos cómo nos metimos a esto desde hace un siglo. ¿Cómo salimos de esto? Es lo que necesitamos seguir discutiendo en todos los sitios, en todos. Pero bueno, creo que se nos ha agotado el tiempo y nos despedimos esperándolos la semana próxima. No se nos vayan.